Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Hoy jueves 18 de junio, son las 6 de la mañana aquí en mi casa, su casa, Guadalajara, Jalisco, México. Voy a iniciar muy mundialista hoy, sede mundialista del partido de hoy de México-Corea, pero felices de estar el día de hoy con ustedes. Sabemos que siempre que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, especialmente empieza con nosotros. Y hoy estoy emocionado por el mensaje que sé que va a ser rema en nuestra vida, que va a ser algo que pueda estar en nuestro espíritu, en nuestro corazón y que sea algo que podamos aplicar a nuestra vida. Y para iniciar con esto, es un tema que cuando Dios me lo ponía de hace varios días, que cuando ayer lo estaba ya plasmando, es un tema que no a mucha gente o a casi nadie nos gusta escuchar, porque yo creo que todas las historias más bonitas que uno escucha en la Biblia son esas historias de conquista, es la realidad de las cosas, ¿no? Esas historias, y ahorita que hablaba con Paco, ¿no? Que estamos viendo que está ahorita el Mundial, esas historias de los equipos pequeños, vamos a decirlo en cierta parte, los que no hay una expectativa o no hay algo puesto sobre ellos y resulta sacar un marcador a favor, esas historias donde el David le gana al Goliat, o sea, o empata, o esta historia que por si no lo escucharon les estaba contando ahorita del portero de Curazao, un hombre de 40 años que en su isla es electricista en la mañana y portero en la tarde. De hecho, lo llamaron a ser portero por una aplicación que muchos de ustedes a lo mejor conocen porque por ahí han prospectado, que es LinkedIn, se escribe así. Por ahí lo contactaron, ahí fue como lo llamaron para ser portero. O sea, es sorprendente estas historias que uno, y son las historias que a uno nos gusta escuchar. Y bueno, ya todos saben la parte de la historia de tener 4,000 seguidores en redes sociales, creo que ya van más de 8 millones de seguidores porque dio un juegazo el otro día, no tenía dinero para pagar el visado de su mamá, ya tuvo el dinero, creo que se la van a llevar al próximo partido de Curazao en Brasil, o sea, en Estados Unidos, perdón. Entonces, son de esas historias que a uno le gusta escuchar, esas historias de conquista, de crecimiento, de prosperar, pero lo que hoy voy a hablar, creo que es una historia que a mí en lo personal, no es tanto que me gusta, pero que sí lo he necesitado. Yo espero que esto sea también para ti. Son esas historias donde la bendición viene después de una renuncia. Y eso en el papel o en el decirlo se escucha fácil, pero en la acción es difícil. Y hoy les voy a hablar de un personaje de la Biblia. Traigo algunos versículos de un personaje de la Biblia que para encontrar su crecimiento, su expansión, tuvo que aprender una palabra en su vida que es renuncio. Y ese es el tema del día de hoy, el tema de hoy es renuncio. Y es la historia de Isaac. Muchos de ustedes a lo mejor la han escuchado y si no, aquí te voy a dar un contexto y nos vamos a meter a leer con esto. Y esto es algo que tengo tan claro, tan experimentado y a veces no aprobado, lo tengo que decir, porque a veces me ha costado esta parte de renunciar a algo para ver el crecimiento. Isaac, hijo de Abraham, muchos de ustedes han escuchado la historia de Abraham. Fue un hombre que caminó no siendo solamente siervo de Dios, sino en la Biblia se le conoce como amigo de Dios. Y eso creo que denota una característica todavía mayor porque que se le denote en la Biblia como amigo, que se le conozca como amigo, era que pasaba cercanía con él, que pasaba tiempo con él, que lo escuchaba, que obedecía, que caminaba, que tenían ahí una amistad. Y Isaac, que era su hijo, de Abraham, su padre, no solo heredó la riqueza, sino que algo que heredó también e imitó
fue esta fe. Abraham, conocido como el padre de la fe, Isaac la imita esta fe a partir de que él veía la relación que tenía su padre con Dios. Por eso siempre es bien importante nosotros cultivar la fe que tenemos, porque habrá personas a nuestro alrededor, equipos, familia cercana que estarán viendo lo que nosotros hacemos. No solamente decimos, porque podemos decir algo y podemos ser congruentes. Y yo a veces trato con mis hijas, muchos de ustedes saben, tengo ahí dos niñas, y trato a veces de decir algo y a veces no soy coherente, ¿eh? A veces me he equivocado y no soy congruente con lo que digo. Y les he pedido disculpas, o sea, he hablado con ellas y les digo, ¿saben qué? Me equivoqué en esto, estaba hablando de esto y reaccioné de esta forma, y me da oportunidad para a veces hacerles ver que humanamente nos vamos a equivocar, pero vamos por como por ese camino, ¿no? Porque más allá de lo que podemos decirles, es lo que podemos enseñarles en este largo caminar. No es, y esto es como quitarnos una parte de una carga que no es necesaria, nadie nos la pide, ni yo te la voy a poner, ni te pido que si te algún día te la has puesto, quítatela. El ser perfecto, nadie es perfecto. No te pongas una carga de perfeccionista, de buscar sí trabajar siempre en excelencia, lo mejor, pero es buscar ser esa versión o esa mejor versión que Dios quiera hacer en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Pero no es una vida, el único perfecto que ha caminado por esta tierra, todos sabemos que es Jesús, y es el único que caminará, todos nos vamos a equivocar. Entonces, Isaac, algo que tenía muy claro, además de esta herencia física, es esta herencia de esta relación que tenía su padre Abraham con Dios. Y Abraham tenía, como les digo, en Santiago 2:23 tenía esto que se le decía que era el amigo de Dios. No solamente era un seguidor, sino era un amigo porque tenía una amistad profunda con él. Automáticamente heredó todas las propiedades, el ganado de su papá, pero él en esta presencia de caminar junto con él, vio cómo Abraham hablaba con él, vio cómo Abraham confiaba de él en cada decisión, vio cómo Abraham obedecía a Dios, como esta escena que muchos sabemos cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice que deje su parentela porque lo va a llevar a otro lugar, pero no le dice cuándo, y pues uno se imaginará cómo Abraham tuvo esa conversación con su esposa Sara, que le dijo, ya nos vamos, y Sara a lo mejor le dijo, ¿a dónde? No sé. ¿Cuándo regresamos? No sé. Agarra tus cosas. O sea, esa confianza de saber, de caminar, de creer, todo eso sabemos que es algo que fomentaba que el día que Abraham empezó a ver cómo caminaba, se dio cuenta que era una persona que tenía una relación con Dios, ¿no? Esa relación íntima que él tenía en esa relación que era Abraham. Entonces, Isaac, algo que a mí me llamó mucho la atención y que ahorita se los voy a leer, que viene en Génesis 26, es esta escena o esta parte, porción de la Biblia que habla de los pozos. Los pozos, en aquel entonces, un pozo de agua, en aquel entonces no eran un lujo, sino que eran vitales, porque el modo de vivir de aquel entonces, que era el ganado o el cultivo, era la forma de alimentarse. Si no había agua, pues no había ganado y no había cultivo. O sea, en pocas palabras, no había vida. Y la Biblia habla en Génesis 26 cómo Abraham le había dejado algunos pozos a Isaac, y los filisteos se los habían llenado, o se habían echado, como que se habían enojado con Isaac y habían puesto, dice, desperdicios y demás, los habían tapado en pocas palabras. Y entonces sucede algo que es lo que voy a leer ahorita y se los voy a poner aquí en Génesis 26. Sucede algo muy interesante en la vida de Isaac,
que creo que nos deja, no creo, tengo la certeza que nos da una enseñanza muy profunda de la forma que nosotros tenemos que caminar y lo voy a relacionar directamente al negocio, porque, bueno, negocio, vida, porque es algo vital, ¿no? Dice Génesis 26, dice así, dice, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. ¿Por qué? Isaac empezó, voy a dar contexto antes de leer esto. Dios cuando dice, Génesis 26 dice del 2 dice, ahí Dios se le apareció y le dijo, no bajes de Egipto, quédate donde te digo, quédate aquí en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tus hijos le daré todas estas tierras, cumpliendo el juramento que les hice a tu padre Abraham. O sea, en pocas palabras, Dios le habla a Isaac, le dice que no se mueva, que se quede ahí en esa tierra que era en Gerar, donde vivían ahí los filisteos. Ahí estaba con Abimelech. Y dice que Isaac, en el versículo 6 dice que Isaac se queda ahí en Gerar. Y entonces empieza a bendecirlo. El 12 al 15 dice, Isaac sembró en esa tierra y obtuvo una gran cosecha. Dios lo bendijo, por lo que se hacía cada vez más rico hasta que acumuló muchas riquezas, ovejas, vacas y muchos sirvientes, tanto que los filisteos comenzaron a envidiarlo. Y aquí es donde dice, se vengaron de él echando tierra y escombro en todos los pozos de los siervos de su padre que habían cavado en los días de Abraham, tanto que los taparon todo. O sea, los pozos que Isaac tenía, que habían cavado los siervos de su padre, los filisteos se enojaron porque el otro había crecido de más y entonces los tapa todos y ahí es donde le dicen, vete, te has vuelto demasiado, que le dice a Abimelech, le dice, vete, te has vuelto demasiado poderoso para nosotros. Y aquí es donde viene esto. Dice, Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte. Entonces les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Cierta vez cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle donde ya estaba Isaac, encontraron un manantial, o sea, encontraron un pozo de agua. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó ese pozo Esek, porque había peleado con él. Después, o sea, ya acabó uno, se lo quitaron. Después sus siervos cavaron otro pozo, por lo cual también discutieron. Por eso Isaac lo llamó Sidna. Entonces Isaac se fue de ahí y cavó un tercer pozo, pero esta vez no hubo ninguna discusión a este pozo y lo llamó Rehobot. Y dijo, el Señor nos ha dado mucho espacio para que prosperemos en esta región. Y bueno, esto es para mí, cuando lo escuché por primera vez en una enseñanza, es materia pura de cómo caminar en la vida, de verdad, porque nos da muchas cosas que nosotros debemos de aplicar. Primero, Isaac era experto en esto, porque cada vez que abría un pozo, encontraba agua. O sea, aquí podemos ver cómo aún en la tierra en donde estaba, aún siendo corrido, y yo leí hace un momento, cuando Dios le dijo algo, no te muevas, quédate aquí. Ojo, cuando se mueve es que lo corrieron, no se movió por su cuenta, no se movió por miedo. Él obedece y encuentra que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, hay bendiciones donde estamos, después lo corren y ahí es donde él era un experto principalmente para encontrar, porque cada vez que abría un pozo encontraba agua. Pero después de eso aparecían estos hombres que ya le tenían envidia, aparecían y le quitaban, eran como esos vecinos problemáticos de la región y se lo quitaban completo. Aquí quiero, yo sé que Dios va a empezar a poner a tu mente situaciones en las que encuentras algo que se vuelve bendición en tu vida
y de repente aparece alguien o pasa algo y se te quita. Y el tema es cómo respondemos a eso. Ahí está, creo que el asunto clave de todo esto es el cómo respondes. Porque a Isaac le dicen, este pozo es nuestro, lárgate de aquí. Y en lugar de pelear por lo que era suyo, porque él lo cavó, pues sus siervos lo cavaron, Isaac lo que en pocas palabras decía, quieren el pozo, quédenselo. Luego se fue a cavar otro y volvían otra vez estos vecinos incómodos con el mismo cuento. Isaac volvía a ceder sin pleito, sin resentimiento, hasta que finalmente encuentra este tercer pozo y ya nadie, la Biblia lo dice así, y te lo voy a volver a leer, si me permites, porque la Biblia dice aquí al final, donde después de Sidna dice, entonces Isaac se fue de ahí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo discusión en este pozo y lo llamó Rehobot. El Señor nos ha dado mucho espacio para que prosperemos. Los nombres tienen muchísimo que ver en la Biblia, tienen un significado. De hecho, la Biblia habla sobre el significado que ahorita te voy a explicar. Y aquí nos habla de un Isaac que era próspero, que era un hombre trabajador, que era un hombre inteligente, que era un buen empresario, pero lo más admirable que tenía Isaac no era su riqueza. Lo más admirable que este hombre tenía era la capacidad para desprenderse de lo material. Fíjate, aquí está algo bien importante, porque creo yo que muchos de nosotros, no voy a decir que todos, porque hay gente que ya este proceso ya lo tiene dominado, habemos personas que nos cuesta trabajo o que nos ha costado trabajo en algún momento de nuestra vida aprender a soltar algo. A ver, vamos a confesarnos, ¿a alguien le ha costado soltar algo o a este momento le cuesta soltar algo? Creo que todos en algún momento, gracias, creo que todos en algún momento nos ha costado o nos cuesta soltar algo. Creo que es lo más complicado. A veces uno piensa que lo difícil es conseguir algo. No es cierto. No es cierto. Lo más difícil es que tenemos que soltar y soltar no necesariamente porque aquí tenemos un ejemplo donde físicamente estás soltando algo. Habrá veces donde tenemos que soltar algo porque dice la palabra que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón, y si nuestro tesoro a veces está en lo material o idolatrar a nuestra pareja o nosotros mismos, ese es un gran problema. O sea, literal ese es un problema. Y esto no hablamos de algo físico como tal, hablamos de la posición del corazón y el sentido del corazón. Y este hombre, como muchos que están acá, somos buenos empresarios, emprendedores. Hemos sido prósperos en lo que hemos estado en Inmunotech, hemos sido prósperos, hemos visto la prosperidad, hemos visto el avance, pero a veces nos enganchamos en un problema, en una situación, con un reto, un desafío, con la empresa, un desafío con una situación, y cómo nos cuesta soltar, y porque no lo soltamos, no avanzamos. Y ahí está. Este hombre era un gran estratega. Yo he visto y yo he estado en momentos donde tengo que aprender a soltar de la situación y usamos mucho esta frase de fluir, de suéltalo, déjalo. Pero este hombre traía la confianza, no solamente un fluir de suéltalo y sigue y que nada te pegue, no. Traía la confianza del que iba en él, y delante de él era el mismísimo Dios, que era el que obviamente lo iba guiando y que lo iba capacitando para ser este hombre. Acuérdate lo que te dije al principio. Isaac imitaba la fe de su padre porque veía cómo caminaba el padre de la fe. Creía que siempre venía algo mejor delante de él. Y aunque no entendía las cosas, como el ejemplo que te dije de sal de tu parentela, o sea, deja todo y ven a donde yo te voy a llevar, aunque no entendía todo, lo traía imitado esa fe. Entonces, este hombre a mí me encanta porque esta capacidad de desprenderse de lo material, la única manera de entrenarnos, por si ahorita en tu mente dices, yo estoy pasando por esta situación y a mí también me gustaría aprender a desprenderme de lo natural, a veces vas a empezar por cosas pequeñas. Un enojo,
a lo mejor una situación de no hablarte con un familiar, o a lo mejor una situación con un líder, o a lo mejor una situación de algún hijos, cualquier cosa que a lo mejor tenemos que aprender a desprendernos de eso, y no tienes idea, hablando de esto, el sentimiento de libertad y de expansión que va a haber en nuestro corazón. Si por algo dices, ahorita no se me viene nada a la mente, yo te pido que tú estés pidiéndole a Dios, diciéndole, Señor, pon en mi mente si hay cosas de las cuales me he agarrado, de las cuales no he soltado y tengo que aprender a soltar. Y te lo va a decir o lo vas a sentir y vas a tener tan claro qué es. Fíjate lo que significaban estos pozos. El primer pozo que abrió, que dice la palabra que se llama Esek, la definición de Esek es conflicto. El segundo pozo, que era Sidna, es oposición. Y el tercer pozo, que es Rehobot, era expansión. Ojo, Isaac tenía los suficientes siervos y la suficiente riqueza. Yo te hablé unos versículos antes, cómo Dios lo bendijo y cada vez lo hacía más rico. Había acumulado muchas riquezas, ovejas, vacas y muchos sirvientes. O sea, por eso lo empezaron a envidiar. Entonces, esto es algo interesante porque Isaac tenía todo para defenderse. Y aquí viene lo interesante de nuestras actitudes. ¿Cuántas veces nos defendemos porque tenemos la razón, los argumentos y podemos defendernos? Pero la respuesta correcta que aquí nos muestra es que él no, aún teniendo todo, él decidió no defenderse por tener todo. Él decidió soltar y confiar que iba a tener la provisión de Dios. O sea, confiar que lo que estaba soltando era algo que Dios había permitido, pero lo soltó. Por eso le puso el primero, le puso conflicto. Después tuvo el segundo. Dijo, bueno, ya salí de la primera. Y otra vez vuelven los filisteos, tuvo oposición. Y aquí aparece a lo mejor muy simple que la tercera, Rehobot, significa expansión. Ahí nadie le dijo nada. ¿Cuántas veces en nuestra vida, a lo mejor ya lo hemos vivido, cuántas veces soltamos diferentes cosas y después encontramos y decimos, híjole, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado agarrado de lo primero? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado puesto en esta cosa? El otro día estuvimos comiendo con una líder que muchos de ustedes conocen y queremos mucho, la doctora Ainhoa. Estuvo en una gira por varias ciudades aquí en México y nos tocó comer en Guadalajara con ella. Y una de las cosas que me contaba, que estaba feliz de hacer Inmunoteca, agradecida, contenta, ahorita ya no está viviendo en España, está viviendo en República Dominicana, sus hijas felices, su esposo feliz, o sea, bien contenta de la decisión difícil que tomó, porque hasta le preguntamos, ¿qué tal la vida? Y nos contaba todo y me decía, y luego hablaba también de lo que había soltado en consultas y todo eso, y que hablaba con diferentes amigos que habían estudiado con ella y demás, y ella nos decía, yo los veo a ellos en horarios bien pesados, pagándoles bien poco, y yo digo, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera soltado? Fíjate, o sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera soltado y hubiera tomado esta oportunidad que a lo mejor al simple ojo de un profesional de la salud es más complicado que de nosotros? Quiero creer eso, porque ellos con todo, a veces todo el conocimiento que tienen, que tenemos mucha evidencia, o sea, es como, ¿cómo va a soltar esto para venirme a esto? Pero hoy, escuchando sus palabras, después de ya varios años, me decía, de verdad, qué bueno que solté, ¿no? Y como eso, estamos hablando ahí de un negocio. ¿Cuántas veces no tenemos que soltar cuando tenemos un altercado? A mí me ha tocado con mi esposa Azul que a veces tenemos un roce o algo y que uno de los dos suelta el orgullo o el enojo. Y a veces, lo confieso, a veces he decidido no soltarlo, ¿eh?
a veces se han dado toda la mañana con el orgullo, el enojo, y la realidad de las cosas es que en mi mente le sigo dando vueltas y me sigo enojando. O sea, me siguen pasando cosas por la cabeza por las cuales se va agrandando el enojo y razones tienes, tienes todo para decir, es que situaciones en el negocio que se dan muy común porque me toca o me ha tocado que me marcan y a veces problemas que están pasando que yo le digo a la gente que me habla, le hablo por la persona, le digo, suelta. Pero es que ¿cómo voy a soltar eso si me hizo esto, si se llevó esa persona, si está haciendo esto? Y es que suelta, porque si tú no sueltas, tú vas a quedarte estancado en esta situación. Y esto, créanme, para la mayoría, que creo que casi todos estamos en Inmunotech, eso es algo tan común que yo he visto, y yo ni le pregunto ni a Rosafelia ni al doctor Ricardo, que todavía tienen muchísimo más gente y tienen muchísimo más contacto, y tú también te debes de haberlo visto, cuánta gente tiene el talento, toda la estructura, todo el conocimiento, toda la experiencia, todo. Yo llegué a ver un equipo, que no te voy a decir dónde, hace ya varios años, que tenían hasta la ramificación para el diamante y estaban calificando como plata por estar atorado en un problema. Te lo prometo. O sea, de esas veces que, y obvio, tú de fuera, cuando tú estás en la situación, no lo ves. A veces tenemos esta ceguera de taller que no vemos lo que estamos viviendo porque estamos pegados contra la pared, pero cuando llega alguien y lo ve, es como esta situación de poder aprender a soltar. Ahora, ¿qué te quiero decir con Isaac? Cuando tú estás cultivando una relación con Dios, por lo general, si traes algo, un tema, una situación, tú lo planteas, o sea, en tu oración tú le dices, Señor, aquí tengo este problema. En el tiempo, puede ser en el momento, pero en el tiempo, Dios te hace ver a ti qué tienes que hacer en esa situación. De verdad te lo hace ver. Y por lo general, ese Dios, por lo general, siempre te va a decir, suelta, porque lo primero que va a cuidar, ojo, mucha gente me dice, ¿y cómo sé que no es mi cabeza y soy yo? Lo primero que Dios busca hacer es cuidar tu corazón. Lo primerito. Sacar el veneno de tu corazón, sacar el orgullo, sacar la soberbia, porque a veces nos llenamos de ego, de decir, es que es así, porque yo estoy seguro, porque yo creo, y lo que Dios busca hacer. Ojo, escúchame bien, lo vuelvo a repetir, aunque tengas el 100% de razón, ahí viene lo interesante. Tú quisieras hacer justicia, pero hay alguien que murió en la cruz siendo injusto, que fue Jesús, y esa sangre pagó por justicia lo que nosotros necesitábamos. Y esto a lo mejor puede decir, ay, Emanuel, se escucha bien bonito, pero a veces cuesta mucho trabajo yo poderlo, eso aterrizar en una situación. Es que tienes que confiar que tienes quien te defienda, porque la justicia como tú la ves no es la misma como Dios la ve. Cuando tú sueltas, voy a decir, cuando yo he soltado ese veneno en mi corazón de que traigo enojo, que traigo orgullo, y cuando lo suelto y voy y le digo, ¿sabes qué? Perdóname por esta situación, yo veo cómo las cosas se empiezan, a lo mejor no como yo quisiera, pero en su momento se empiezan a aclarar, se empiezan a limpiar. Ojo, he tenido roces también con líderes donde yo, aunque he sido el patrocinador, yo me he equivocado y les he hablado fuerte, te lo confieso. O sea, soy ser humano. Y me acuerdo cuando tuve un roce con una persona y la cosa se empezó a poner hacia arriba y yo contesté por una llamada por teléfono y se empezó a poner fuerte, yo recuerdo que es de las muy pocas veces que me acuerdo y la tengo fresca. Después hablé para pedir perdón y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, no era la forma, no tenía que haber llegado a esto. Sabes que te amo, valoro mucho y le pedí perdón y recibí lo mismo. Pude haber no recibido lo mismo, pero para mí fue sanador porque fue esos momentos humanos en donde uno se calienta. Con mis hijas, igual me ha pasado que a veces mi paciencia, para todos los que somos papás y están chiquitas ahorita, y a veces mi paciencia está por encima y a veces les hablo fuerte o les he gritado y al momento me quedo pensando y digo, a ver, no, espérame, no está bien. Y volteo y hemos ido en el coche llevándolas a la escuela y he volteado hacia atrás y digo, ¿saben qué, chicas? Les pido perdón. No debí de haberles levantado la voz. Discúlpenme.
y se me quedan viendo y de estar haciendo el berrinche de su vida, se tranquilizan y me dicen, papá, está bien. Y las dos, fíjate, eso es algo natural y ellas no tienen todavía desarrollado, porque estamos tomando una clase de acompañamiento de padres, todavía no tienen desarrollado toda la parte del cerebro. Hay cosas que la tienen, nos decía ayer la terapeuta, la tienen apagada en este momento cuando uno le quiere dar a los 5 y 3 años, le quiere dar un sermón a un niño, ni lo entienden. O sea, ellos tienen apagado este razonamiento y yo, que soy de dar sermones, entonces, cuando les pido perdón, algo natural en ellas es, papi, perdón, yo también, primero Siena y luego Serena, papi, perdón. Yo digo, es que sí, cuando uno aprende a soltar, te estoy hablando de emociones, a soltar acciones, a soltar cosas, a soltar posiciones, rápido viene una respuesta. Ojo, aquí no le pasó en cuanto soltó la primera. Es como figurativo que fueron dos y fueron tres. Bueno, es literal porque está escrito que así fue, pero es figurativo en nuestra vida porque a veces va a ser una, dos, tres, cuatro, pero al final la promesa de cuando soltamos y confiamos que Dios es nuestro proveedor, al final es que vamos a encontrar un rejobote en nuestra vida, o sea, va a haber una expansión para nosotros crecer en el área que necesitamos crecer. Isaac renunció a pelear, aunque tenía todo el derecho, él buscó preservar la paz y seguir caminando con Dios. Lo que él mostraba a sus siervos y mostraba aún a los filisteos, porque quiero creer, a lo mejor los filisteos, no dice la Biblia, pero a lo mejor dijeron, pues si se lo quitamos nos van a volver a abrir otro y va a volver a salir agua y como que ellos dijeron, pues ya no vale la pena, ¿no? O sea, optaron por ceder y no hacerlo porque el hombre confiaba, Isaac confiaba que próximamente iba a venir la bendición de él. ¿Qué significa el pozo en nuestra vida? Obviamente significa agua, que es provisión, bendición, herencia, futuro. ¿Cuántas familias? Y yo tengo ahí testimonio y muy cercano y lo digo como aprendizaje, la familia de mi papá, cuando fallece mi abuelo, que era un hombre de mucho dinero, por temas de herencia, se acabaron separando ellos como hermanos. Ya se reunieron, de todos los que eran, se reunieron tres, uno no, pero se separaron durante mucho tiempo por una herencia, por no soltar. Y a mí me tocó vivirlo. Y aquí está Rosefeli y el doctor que son testigos de esa situación, donde cuando fallece mi madre, somos dos, muchos conocen a mi hermano Pepus y yo, nomás dos, y yo traía bien marcado y sé que mi hermano también teníamos bien marcado esa situación de mi papá, de esa herencia, cómo se separaron. Y dije, imagínate dos separarnos. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo me estaba metiendo, estaba empezando a conocer de Dios, estaba asistiendo a la iglesia y yo oraba, te confieso, oraba por las noches. Bueno, había noches que me levantaba asustado y seguía como en esta parte que yo no quería perder a mi hermano. O sea, no quería perder porque mi mamá en aquel entonces, para los que no saben, platino principal, y iba a ceder, en Inmunotech tenemos esta parte de la herencia, iba a ceder a uno de los dos, y teníamos que, o sea, lo cedió a los dos, pero teníamos que quedarnos uno en la posición. Yo tenía el diamante ejecutivo y mi hermano tenía oro, que ni trabajaba en aquel entonces, y era quedarnos, y en la lógica podía ser que pues yo tenía más tiempo, yo quedaba y todo esto, pues era la lógica, pero al final era, el resultado final tenía que ser la posición que tuviéramos, pero que estuviéramos bien. Ese era el verdadero fruto, porque de nada hubiera servido que tuviéramos la posición que quedáramos si estuviéramos peleados, de nada hubiera servido. O sea, de nada. Y yo me acuerdo que yo oraba y lloraba también. Y yo le decía, me acuerdo que le decía a Azul, le decía, es que estoy nervioso del futuro. La verdad lo tenía, no sabía qué iba a pasar. Y ella me decía, confía, Dios va a hacer algo bueno. Y me acuerdo que cuando hablé con mi hermano, todo se acomodó y mi hermano agradecidísimo de la decisión que tomamos. Hoy tenemos una super relación, los cuatro, de verdad te puedo decir,
que tenemos mejor relación de mucho tiempo anterior a lo que tenemos después de esa decisión. Porque cuando Dios se vuelve el que te dirige en las decisiones de soltar, o sea, literal, porque no fue ninguna otra estrategia. Cuando Él te dirige el soltar, todo encaja perfectamente en el rompecabezas. Y hoy yo sigo escuchando alrededor mío personas que tienen años atorados en problemas de herencias y con problemas de salud, o sea, problemas emocionales, de salud, mentales, no se hablan, o sea, tantas cosas. No quiero, perdón si lo digo y estás pasando por esto, no quiero decirte yo soy el bueno, tú no, 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 no. Quiero ser como un testimonio solamente de cómo cuando Dios te dirige, o sea, de verdad, no es Emanuel, no fue mi cabeza, es cuando entregas y lo sueltas a Dios y le dices, Señor, encárgate que no pierda. Ahora, lo más importante que es mi familia, ahí sí es con tus palabras, que no pierdas lo más importante que es tu familia. Dios se encarga, fíjate cómo hacía con Isaac, Dios se encargaba de la provisión. O sea, el tema económico, lo que se venía, Dios se encargaba. El chiste era soltar y Dios lo ponía en otro espacio de provisión. Soltaba y lo ponía en otro. Y yo creo que si hubiera soltado el tercero, lo hubiera puesto en otro lugar. El tema es la confianza donde la ponemos para no perder lo más importante que viene siendo la familia. Hablando de un tema de una herencia. Y en este caso con Isaac era el tema obviamente de su paz, de su caminar con él. Entonces, ¿cuántas veces nos ha tocado ser? O sea, yo lo he llegado a decir porque es bien bonito nomás ser como Isaac, pero también cuántas veces nos ha tocado ser como los filisteos, que a veces vemos que otra persona está teniendo resultados y envidiamos el resultado de alguien más. Yo levanto la mano por muchos que puedan querer decir que yo también. Yo lo he contado y lo he contado públicamente cuando yo era oro y me lo recordaba y no porque le estaba contando esa experiencia, como yo envidia a mucha gente que entró después que yo y tenían resultados antes que yo del diamante y honestamente nunca lo voy a ocultar, sí lo envidiaba y peor te lo digo que trabajaba un montón y el resultado no llegaba porque a veces dentro detrás de la sonrisa que yo podía tener en algún evento o algo, yo decía, y en mi cabeza lo decía, ¿eh? En mi expresión a lo mejor no se veía, pero como y luego literal juzgaba, criticaba, o sea, ¿cuántas veces nos toca estar en esa situación y nos tenemos que cachar porque el tema no es que llegues a caer en esa situación, ojo, no te sientas como que "¡Ah! Ya caí, no, 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 o sea, al final puedes caer en esa situación, pero el tema es como salirte. La forma de salirte, hoy, al día de hoy, he aprendido que es gratitud, agradecer lo que tienes. Porque a veces nos quejamos por lo que no tenemos, pero nos olvidamos de lo que sí hoy tenemos. Cuando hoy lo que tenemos, a lo mejor yo veo a toda la gente de entrada que tienen internet, eso ya es un privilegio. Si tú supieras cuántas millones de personas en el mundo no tienen ni internet ni casa, o sea, desde ahí a veces queremos agradecer el día que llegue a este rango o el día que cambie esto en mi casa o el día que pase esto. Y el tema principal es tener un corazón verdaderamente agradecido. Los filisteos envidiaban, los filisteos peleaban y los filisteos reclamaban. Muchas veces yo he estado en esa posición, que ando peleando cosas que no me corresponden pelear, que ando reclamando cosas que no me corresponden reclamar. Y luego ahí viene este pensamiento que yo sé que lo puede estar pensando porque está pasando por mi cabeza también. Y entonces, Emanuel, ¿me quedo callado o me quedo callada o qué? O no digo nada, que pasen y arbitrariamente hagan lo que tengan que hacer por encima mío, ¿qué hago? Es que ahí viene la parte que yo quiero que si estás empezando, como Momis decía, por primera vez viniendo aquí o tienes poco viniendo acá, lo que yo quisiera es que empieces a caminar y empieces a cultivar tu propia relación con Dios. Esto no es religiosidad, esto es relación. Empieza a cultivar una relación tu personal con Dios a través de la Biblia, esto sí, en donde tú sueltes tus batallas al que las puede
disipar, las puede exterminar o las puede sostener, pero que no te hagan daño, ¿ok? Porque va a haber cosas que van a estar sucediendo. A mí me encanta esta frase del internet que dice, ¿cómo quieres que Dios te haga un buen marinero si no quieres pasar por las tormentas? O sea, el buen marinero no solamente aprende, creo que en papel, ¿no? Sino cuando ya está y se viene una tormenta y ahora sí aplicas todo lo que aprendiste. Hay tormentas, hay desafíos que entramos donde la promesa no es que Dios lo pone, la promesa es que Dios está con nosotros, dentro de la tormenta, si nosotros lo invitamos a estar dentro de la tormenta. Esto también Él es un caballero, porque puedes pasar años en una tormenta y no invitarlo a Dios, estar tú solo con tus fuerzas, y va a ser la peor tormenta de tu vida. O puedes experimentar pasar por una tormenta, invitar a Dios dentro de la tormenta, y puede ser una tormenta fuerte, difícil y dura, pero que vayas experimentando la provisión de Dios o la paz de Dios dentro de la tormenta. Sí, es difícil de entender esto porque suena ilógico al razonamiento humano, pero eso es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, literal. Entonces, los filisteos, Isaac, que muchas veces hemos sido como Isaac, que habla de que era un hombre que cavaba, era un hombre que cedía y era un hombre que avanzaba. Y fíjate esto, Isaac, cuando le quitan el primer pozo, no se quedó esperando, sino que cada vez que él perdía un pozo, volvía a cavar. Dios bendice la perseverancia. Y esto tiene mucho que ver también con el negocio. Porque a veces perdemos algo, una situación o algo, y mucha gente para. Y se me hicieron esto, y se detiene. Y para todo, ¿eh? Deja de hacer todo. Y la perseverancia, en la perseverancia hay bendición. Él dice que no solamente le quitaron, él lo que hacía era literal, cedía. Porque una cosa es como cedes y sigues enojado y enganchado en la situación y nunca lo sueltas. Y cuando andas caminando, yo he escuchado muchas personas que traen una historia y le dicen loop, cuando da vueltas un CD, y la están loopeando, o sea, le dan vueltas, 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 vueltas. Y luego me dicen, es que ya lo solté. Y le digo, no, porque si ya lo soltaras ni lo estuvieras contando. No, pero es que nomás te lo estoy contando. Sí, pero cada que te veo me lo sigues contando. Entonces sigues ciclado en la misma situación. Porque una cosa es moverte de la situación o desprenderte del problema o alejarte del problema. Pero el alejarte acá para abrir el otro pozo o abrir la otra situación, sí tienes que soltarlo, porque si no, es la frase que decimos. El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, físicamente salió de 400 años de esclavitud, pero de la cabeza nunca se lo quitaron. ¿Cuántas veces nosotros no somos libres de una ofensa, pero en nuestra cabeza seguimos esclavos? Esa es la esclavitud moderna. Seguimos aquí esclavos de una situación, de una ofensa, de un problema y literal, vuelvo a lo mismo. Puedes tener el 100% de razón, pero si tu corazón sigue lleno de veneno, no te conviene a ti. O sea, olvídate ¿y la otra persona qué le va a pasar? Despréndete de eso. Aquí en la Biblia nunca aparece Isaac que decía, ¿y qué le va a pasar a los filisteos? Y entonces ojalá que ese pozo se les pudra. No pasó nada. O sea, él nunca volteó hacia atrás. Él lo que hacía era soltaba, cedía y avanzaba. Literal, anótalo por favor, porque esto es clave para los próximos años de tu vida y tu negocio. Fíjate, literal, aplícalo, aplícalo. Obvio, mete a Dios en la ecuación. Cavaba, cedía y avanzaba. Cavaba, cedía y avanzaba. O sea, había un soltar verdadero. Ahora, te quiero hacer ahí unas preguntas para que estas sean preguntas de este día y estés pensando en ellas. ¿Qué pozo estoy tratando de defender a toda costa? ¿Qué situación? Yo sé que con todo lo que hablamos a lo mejor ya han llegado diferentes pozos a tu vida. 2, estoy peleando batallas que Dios nunca me pidió pelear. ¿Cuántas veces nos desgastamos
familia, ¿cuántas veces nos desgastamos en pelear batallas que ni nos corresponden? Pero ahí nos ponemos la capa de Superman y andamos queriendo salvar al mundo y que ni es tu papel ni te corresponde. Y claro, cuando tú estás desgastado en un lugar peleando una batalla que no te corresponde, andas cansado o cansada. Eso es una realidad. Porque cuando estás en la voluntad de Dios, ahí te renueva las fuerzas. Pero ojo, el pelear otras batallas es porque estamos buscando hacer algo que no nos corresponde hacer. 3. ¿Confío más en mis recursos o en la provisión de Dios? Yo ahí me he cachado confiando en mis recursos. Yo sí me he cachado confiando en esto. Y cuando me pasa esto, porque quiero ejemplificarlo, busco cerrar mis ojos, decirle, Señor, te suelto esta confianza que he puesto en mis recursos, en la casa, en lo que tengo, en el negocio, en las cosas, y ayúdame a confiar solamente en ti, porque tú eres mi proveedor sobre todas las cosas. Tuyas son tus hijas antes que las mías, tuya es mi esposa como tu hija antes que mi esposa. Tuyo es la provisión que hoy me has bendecido a través de Inmunotech, como tuyo es la organización que tú has puesto en esto. Bendigo la vida de todas las personas que hemos hecho algo en el negocio, pero cuando tú alineas cómo viene, una cosa es alinear de dónde viene totalmente, a otra cosa es decir que no estamos haciendo nada. Eso es completamente diferente. 5. Hay áreas donde necesito avanzar en lugar de discutir. Hay áreas donde necesito avanzar en lugar de discutir. Y 6. ¿Qué oportunidad nueva podría abrir Dios si dejo de aferrarme a algo viejo? ¿Qué oportunidad nueva? Y fíjate, ¿qué me enseña todo esto del carácter de Dios? Uno, que Dios es proveedor. Porque tenemos que ver, lo más importante que tenemos que conocer de Dios es su carácter y aprender a caminar con esto. Isaac, aunque perdió 2 pozos, Dios seguía proveyendo. 2, Dios guía procesos. Si te diste cuenta, no entregó Rehobot al principio, lo llevó paso a paso. Dios es un Dios de procesos. Y esto es algo, es bueno que lo tengas bien claro, porque a veces nosotros queremos tener el resultado al principio, pero Dios te está procesando porque primero necesita estar alineado el corazón, necesita estar sano el corazón y necesita trabajar en los procesos. Dios honra la confianza. Isaac demostró confianza y Dios respondió con expansión. Cuando hoy que te estuve hablando a lo mejor de situaciones de confiar en Dios y que a lo mejor por algo traes un tema con tu papá o con un hermano o con un líder y ya te quedó claro ahorita, aunque no lo queramos reconocer, pero te quedó claro que tienes que hablar para pedir perdón, a lo mejor no por algo que tú hiciste, pero para solucionar las cosas, Dios honra eso, Dios honra la confianza. Y él, fíjate lo que dice, lo que dice la Biblia. El último pozo se llamaba expansión. Va a haber expansión. Quisiéramos, y claro que puede haber expansión territorial en los negocios, pero también hay expansión para amar más. Hay expansión para ser más, para tener más mansedumbre, más bondadoso. O sea, son cosas necesarias que a veces las quitamos de vista, pero son necesarias que Dios expanda nuestro corazón para amar más, para ser un corazón agradecido con lo que está sucediendo en nuestra vida. Dios también abre espacios. Cuando parece que todo está cerrado, Dios abre un lugar nuevo. Y eso yo cómo lo he experimentado. Cómo he experimentado que cuando veo que por algo se cierra una situación, cómo Dios abre un espacio nuevo por otro lugar. Literal, literal. Y fíjate, la madurez espiritual, literal, no se va a demostrar por las batallas que ganamos, sino por las batallas que ya no necesitamos pelear, porque ya estamos confiando en Dios. No es que tantas batallas tengamos, sino que tantas batallas
ya no vamos a necesitar pelear, sino que para nosotros hemos aprendido, hablamos, si hay una situación que hablar, si la hablamos con la persona, si hay un confrontamiento que hacer, porque la Biblia también invita a confrontar, también lo hacemos los confrontamientos, o sea, sí hacemos lo que se necesita hacer humanamente, pero hacemos hasta el punto en donde tengamos que recular para no seguir peleando, porque uno sabe hasta dónde está peleando aferrado, enganchado, y uno sabe hasta dónde tiene que hacer lo que tiene que hacer, de hablar las cosas que tienen que hablar. Si alguien te ofendió, es como soltar primero en un tiempo de oración, soltar el dolor y todo, y luego hablarlo con la persona. Y luego seguir orando, orando, orando por el corazón tuyo y por el corazón de la persona. Porque Isaac, fíjate que nunca encontró ese tercer pozo, nunca lo encontró peleando. Y tú y yo a veces queremos encontrar expansión, queremos encontrar muchas cosas peleando otras situaciones o lo mismo. Por eso a mí me encanta este versículo, estos versículos de Isaac, esta historia de Isaac, porque te hace ver que la confianza en Dios es confianza en Dios. Yo no sé qué hoy Dios te está pidiendo que sueltes, una ofensa, una discusión, un derecho, una relación rota, demostrarle a alguien que tiene la razón. Yo no sé qué te está pidiendo hoy Dios que sueltes. No creas que cuando sueltas pierdes, porque esto creo que es lo principal que sucede con las personas. Pensamos que cuando soltamos, nosotros perdemos. Pero cuando tú sueltas, tu confianza en Dios se relaciona, se crece. Y por último, déjame te enseño esto y te cuento esta historia, o esta, no es historia, es una manera que escuché de cómo en algunas tribus, creo que es tribus, no sé si todavía lo hacen, es una forma de atrapar a los monos. No estoy a favor de esto, pero la esencia del mensaje quiero que lo entiendas. Una forma antigua de la naturaleza de cómo tribus atrapaban a los monos era en un coco, hacían un pequeño hoyo y adentro le ponían como comida, arroz o algo. Y entonces llegaban los monitos y metían la mano en el hoyo, estaba el hoyito y metía el mono la mano. Obviamente cuando mete la mano pues la hace de una manera que se pueda meter. Y entonces mete la mano en el agujero. Y después, obviamente, ¿qué hay adentro? Comida, ¿va? ¿Te acuerdas que para eso metieron la mano? Lo que hacen es aprietan el puño y agarran. ¿Y qué crees? Ya no lo pueden sacar. Porque cuando tú aprietas el puño y no sueltas, quedas atrapado, quedas como esclavo. La única forma, ojo, no tiene razonamiento el animal. Los animales, Dios no les dio razonamiento, solo al humano. La única forma de salir de esa trampa, espero que me lo entiendas, es soltando y vuelves a mover la mano. Cuando yo lo escuché dije, no inventes, o sea, siempre Dios hablando a través de todo, ¿no? Porque cuántas veces tenemos el puño, y yo sé que este ejemplo se te va a quedar grabado y va a haber situaciones en tu vida posteriormente que te veas la mano y veas el puño, porque a veces uno cuando se enoja hasta aprieta el puño y está esclavo a esa emoción, está esclavo a ese sentimiento. Aún a veces estamos esclavos a la otra persona, porque todo el día estamos pensando en la otra persona y te hizo algún daño y estás metido en eso. Lo que hoy Dios te invita, y te lo digo yo, es que sueltes, suelta aún queriendo la comida, aún queriendo la justicia, aún queriendo que tengas tu reprimiendo, no sé cómo se dice, o sea, como que tenga lo que necesita tener la otra persona, ¿no? Que sea nalgueado por Dios o nalgueada por Dios, en pocas palabras. O sea, aún teniendo tú eso, suelta aún esa forma que tú quieres ver
que la otra persona sea castigado. Eso es muy, perdón, lo tengo que decir, pero es muy de niños. Eso es muy, yo te hablé de mis hijas, su cerebro, dicho por la ciencia y la neuroplastia, su cerebro aún no está formado a los 5 años, mucho menos a los 3. Nos lo han explicado en clases, no está formado. El de nosotros ya. Y mis niñas a veces se molestan y se enganchan porque tienen apagado esa zona del cerebro. Y perdón, no te quiero ofender, pero a veces actuamos, yo levanto la mano, actuamos así, aferrados, sin querer soltar, sin querer soltar la emoción, porque lo que nos enseñan la terapeuta es acompáñalo o acompáñala a tus hijas a que aprendan a soltar porque tú ya sabes soltarlo. Un acompañamiento. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Tener un acompañamiento contigo para que aprendas a soltar esa situación. Un acompañamiento en que vayas conociendo el carácter de Dios, de lo que te hablé hoy, que es amoroso, que es bondadoso, que hay generosidad, que es fiel, que Él es un proveedor. Somos su creación amada. Él quiere tener un acompañamiento en nosotros para sanarnos, para que nosotros soltemos la mano y seamos libres de lo que hoy puede ser tu esclavitud. Emanuel, ¿y qué tiene que ver esto con el negocio o con el liderazgo? Todo, literal, todo. Todo, porque yo te velé mi testimonio. Yo daba muchos planes, iba a reuniones, iba a eventos, hacía todo y mi negocio no crecía. Yo seguía como los filisteos, envidiaba, hacía esto, no soltaba. Sabía que tenía que tener gratitud porque lo decían siempre, pero no quería soltarlo. Ya me había hecho amigo de mi emoción y cuántas veces, hasta que me harté, punto, literal. Llegó un momento que me acuerdo, crítico en mi vida, que dije, ya, basta, voy a hacer caso. Y no fue como que de ahí radicalmente pasó, no, pero de ahí yo sentí que hay cosas que empecé a soltar. Yo sentí que dejé de ver a las personas como las estaba viendo. Entonces, a eso te invito el día de hoy. Te invito a que primero demos gracias por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida, y que si hay áreas que en la que nos veamos ahorita como esta imagen del monito con un cojo, cada que te tomes un cojo te vas a acordar de eso. Que si nos vemos así con la mano apretada y que no estamos soltando, y ojo, si no te ves pudiéndolo hacer, no pasa nada, literal. Qué bueno que no lo puedas hacer con tus fuerzas. Aquí es donde tú tienes que cerrar tus ojos y decirle a Dios, no puedo. Decirle, no puedo, ayúdame. Se me es difícil, o sea, no te estoy diciendo, esto no es una capacitación para que tú llegues y lo apliques, o sea, es difícil. La vida no es, o sea, no es como, un botón y cambias, un botón y tu relación que ha tenido problemas cambia, un botón, no es así y jamás te voy a decir que sea de esa manera, pero el primer pasito, Dios es un Dios de procesos, el primer pasito en donde tú te rindes, donde tú le dices, Señor, ya no puedo, ya estoy cansada, estoy cansado, me duele, ayúdame, si hay algo que yo tengo que cambiar, que no he podido cambiar, ayúdame, guíame. No sabes cuántas veces he llorado y hecho esa oración para decir, Señor, cuando hemos tenido discusiones entre mi esposa y yo, Señor, ayúdame a ser un mejor esposo. No le digo, hazte una mejor esposa, la verdad, a veces he orado molesto y diciéndole así, pero por lo general siempre le he dicho, hazme un mejor hombre, hazme un mejor hijo, un mejor líder, un mejor esposo, ayúdame. Ayúdame porque fallo, me equivoco, batallo. Entonces, vamos a orar para cerrar con esto y así como dice Shirley, vamos a empezar a soltar. Decídete en soltar ya, pero métete en el proceso de aprender a soltarlo. Espero darme a entender con eso. La decisión es un momento, decídete a soltar, pero espera el proceso. Dios lo puede hacer así rápido, ¿eh? Pero Dios también puede llevar su tiempo en el proceso. Bendito Padre,
Gracias, Padre, por lo que hoy nos enseña, Señor. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que podamos soltar, Señor. ¿Cuántas cosas, Padre, hay que estamos agarrados, Padre? A veces no es por el daño que nos hicieron, a veces son por heridas, Señor. Son heridas a veces desde la infancia, Señor. Son cosas que a veces queremos cubrir con nuestras fuerzas y tenemos que aprender a soltar y a confiar que tú eres nuestro proveedor, que tú quieres sanar, Señor. Pido hoy que sanes toda herida, Señor, de orfandad, Señor. Toda herida, Padre, de cualquier daño que hayamos hecho a otra persona, te pido que sanes a la otra persona, pero que también nos sanes si en algún momento también nos han herido, Señor. Y pido, Padre, que esta familia, Señor, que están representados, estas personas que están representando a familias y a muchas personas, Señor, sean un ejemplo como Abraham, que aprendió a obedecerte, pero principalmente como Isaac, que aprendió a soltar, Señor. ¿Cuánta gente afuera, Señor, hay peleando batallas que no les corresponde, desgastados, sabiendo que la provisión está a unos metros delante de ellos, Señor, o a unos pozos, sabiendo soltar, Padre? Bendigo, Padre, a cada uno de los que están aquí presentes, bendigo sus familias, bendigo sus negocios, Padre, y bendigo, Señor, todo lo que ellos se dispongan a hacer, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y por último, es como si nosotros, esto es como si nosotros entráramos al arca. La Biblia dice que el arca no tenía timón. Es como si entráramos al arca y dejáramos que Dios sea el que conduce. O sea, no había quien lo manejara, solamente Él. Entonces, dejar que Él conduzca nuestra vida, nosotros nos tenemos que meter en su presencia y dejar que Él conduzca. Déjenme terminar la grabación.